¿Es la batería del coche eléctrico el talón de Aquiles que muchos temen? ¿Qué hay de cierto en esta inquietud? En este vídeo vamos a analizar, con datos en la mano, si la degradación de las baterías es un motivo real de preocupación o más bien un mito alimentado por el desconocimiento. Quédate a ver este vídeo. Empecemos por analizar el miedo común. La batería de un eléctrico se agota enseguida, como la de un móvil viejo. En unos años tendrás que cambiarla y eso cuesta una fortuna. Esta idea ha calado en muchos conductores. De hecho, algunos medios sensacionalistas han pintado escenarios apocalípticos donde los coches eléctricos se acumulan sin vender porque supuestamente sus baterías ya no sirven. Sin embargo, la evidencia empírica actual contradice frontalmente esa percepción. Un estudio reciente realizado por la empresa de análisis de baterías Avilo, en colaboración con el grupo técnico P3, recopiló datos de más de 7.000 vehículos eléctricos de diversas marcas con hasta 300.000 kilómetros recorridos. ¿Y cuál ha sido el resultado de este estudio? Pues extraordinariamente positivo. La gran mayoría de las baterías retienen por encima del 80% de su capacidad original, incluso después de 200.000 kilómetros recorridos. En otras palabras, tras un uso intensivo equivalente a muchos años de conducción, la batería promedio sigue conservando al menos 4/5 partes de su energía utilizable inicial. Además, este análisis mostró que casi todas las baterías mantienen por encima del 90% de salud, después de 3 a 5 años de uso, incluso en casos de usos bastante exigentes. Lejos del declive dramático que muchos imaginaban, las baterías parecen envejecer mucho más lentamente de lo temido. Otro dato interesante de este estudio masivo es cómo ocurre la degradación. La pérdida de capacidad más significativa suele ocurrir al principio, en los primeros miles de kilómetros, pero luego el proceso se estabiliza. Tras esa caída inicial, que podríamos llamar la infancia difícil de la batería, el ritmo de degradación se vuelve casi lineal y muy moderado a lo largo de decenas de miles de kilómetros adicionales. Dicho coloquialmente, la batería se asienta después del rodaje inicial y a partir de ahí envejece a paso lento. Y no es solo un estudio. Datos agregados de flotas completas confirman esta tendencia. Por ejemplo, la empresa Geotab, especializada en temática de vehículos, analizó 10.000 coches eléctricos de distintas marcas y encontró un ritmo medio de degradación de apenas el 1,8% de capacidad por año. Hablamos de una pérdida menor al 2% cada año. Hace solo unos años, en 2019, el promedio observado era del 2,3% anual, pero los modelos más nuevos han mejorado hasta ese 1,8%. Si extrapolamos ese promedio, implicaría que tras 10 años un vehículo típico aún tendría el 82% de su capacidad y podría tardar del orden de 20 años en bajar del 60%. Obviamente, cada caso varía y la degradación no es exactamente lineal, pero esas cifras nos dan una idea clara. Las baterías modernas apuntan a durar bastante más de una década con un uso normal e incluso podrían sobrepasar la vida útil del propio coche en muchos casos. Las propias marcas parecen confiar en esta longevidad. La mayoría ofrece garantías de 8 años o 160.000 kilómetros para sus baterías, garantizando normalmente al menos el 70% de capacidad al final de ese periodo. Pues bien, los datos indican que rara vez una batería cae por debajo de ese 70% en sus primeros 8 años. Es decir, en condiciones normales, lo esperable es que cumpla la garantía de sobras, y lo habitual es que conserve bastante más capacidad de la mínima garantizada llegando a ese punto. De hecho, fuera de casos puntuales por defecto de fabricación, como ciertos recalls famosos que provocaron reemplazos masivos en modelos como Chevrolet Bolt o Hyundai Kona, es muy poco frecuente tener que sustituir la batería de un coche eléctrico moderno. Un análisis en Estados Unidos mostró que, excluyendo esas campañas de reemplazo por fallos de fábrica, solo alrededor del 2,5% de los coches eléctricos en circulación habían necesitado un cambio de batería, y la mayoría eran modelos de más de 10 años atrás. En vehículos eléctricos de 2016 en adelante, la tasa de reemplazo fue inferior al 1%.
Esto nos indica que las primeras generaciones, de 2011-2014, con tecnologías y diseños menos depurados, sufrieron más, pero que los modelos recientes prácticamente no están dando problemas graves de degradación en sus primeros años de vida. ¿Y qué hay de ejemplos concretos que podamos palpar? Un estudio australiano, publicado en 2025, analizó 250 coches eléctricos de segunda mano de marcas como Hyundai, Tesla o BYD y encontró que tras varios años los niveles de capacidad seguían siendo altísimos. Hyundai, por ejemplo, con unos 3 años de uso promedio, conservaba un 99,3% de capacidad en sus baterías. BYD rondaba el 98,6% después de algo más de un año y los Tesla de la muestra mantenían de media un 93,3% tras unos 2 años de uso. Son periodos relativamente cortos, sí, pero ilustran que en los primeros años la degradación real observada ha sido casi despreciable en muchos casos, o al menos muy por debajo de la que la gente suele imaginar. Estos resultados prácticos empiezan a convencer incluso a los más escépticos de que la muerte súbita de la batería simplemente no es la norma. Llegados a este punto, los datos brutos parecen claros, ni las baterías se degradan fulminantemente, ni mucho menos suelen morir a los pocos años. Pero para entender mejor el porqué de esta durabilidad sorprendente, conviene adentrarse un poco en cómo funcionan y envejecen realmente las baterías. Ahí es donde la lógica técnica termina de desmontar el mito. Las baterías de iones de litio, que son el corazón prácticamente de todos los coches eléctricos actuales, sí se degradan con el uso y el tiempo. Eso es un hecho ineludible. Ningún fabricante serio afirma lo contrario, pero ¿cómo y por qué se degradan? Entender esto nos ayudará a ver por qué la degradación suele ser lenta y qué factores la aceleran o ralentizan. Veamos ahora la degradación por ciclos versus la degradación por tiempo. Podemos simplificar las causas de envejecimiento de una batería en dos categorías: degradación por ciclos, el uso, y degradación por calendario, es decir, el tiempo. En cuanto a la degradación por ciclos, la degradación que tiene que ver con el uso, cada vez que cargas y descargas la batería ocurren pequeñas transformaciones en sus componentes químicos. Se transforma una fina capa en el electrodo, llamada SI, que consume un poquito de litio activo. Puede haber microcambios en la estructura del material del cátodo, etc. Con cada ciclo de carga-descarga completo, la batería pierde una fracción diminuta de capacidad. Las baterías están diseñadas para aguantar muchísimos ciclos, pero lógicamente no infinitos. Por ejemplo, se estima que muchas baterías de litio actuales pueden soportar del orden de 1500 a 3000 ciclos completos antes de bajar al 80% de capacidad. Para ponerlo en perspectiva, si un coche eléctrico tiene, digamos, 400 km de autonomía nueva, 1500 ciclos completos equivaldrían a 600.000 km recorridos, bastante más que la vida de uso típica de un automóvil. Además, es importante saber que hacer medios ciclos, por ejemplo, usar del 80% al 30% y recargar, cuenta proporcionalmente menos. No gastas un ciclo completo si no agotas la batería entera. Por eso, un coche con una batería grande que normalmente solo usa una parte de su carga para los desplazamientos diarios, efectúa ciclos parciales, lo que distribuye la degradación en más kilómetros. Y en cuanto a la degradación por calendario, es decir, al paso del tiempo, incluso si dejaras el coche eléctrico parado en el garaje, la batería gradualmente pierde capacidad con los años. ¿Y por qué? Pues porque internamente, aunque no haya ciclos, ocurren reacciones químicas lentas. El electrolito se degrada, puede crecer la propia capa SI, ciertos compuestos se oxidan, etc. Esto, como la comida enlatada, con el tiempo, aunque no la abras, acaba perdiendo propiedades. A esto lo llamamos envejecimiento en reposo o por calendario. La velocidad de esta degradación temporal depende mucho de las condiciones en que se almacene la batería: temperatura, nivel de carga, etc., algo que detallaremos después. Ahora bien, ¿cuál de las dos es más importante? Pues depende del patrón de uso. En vehículos eléctricos de uso comercial intensivo, piensa en un taxi eléctrico que recorre muchos kilómetros diarios o un camión de reparto, la degradación por ciclos suele dominar, porque la batería está casi siempre en uso o en carga. En cambio, para un usuario promedio que utiliza su coche para ir al trabajo, hacer recados y algún viaje ocasional,
Lo sorprendente es que la degradación por tiempo, la degradación por calendario, puede ser tan o más relevante que la de los ciclos. Piensa, por ejemplo, en tu propio coche. Probablemente está aparcado la mayor parte del día, pues esas horas y horas de inactividad también cuentan. Un estudio de la Universidad de Stanford destacó justamente este punto. Para coches de uso cotidiano, el envejecimiento por calendario acaba siendo el factor predominante de pérdida de capacidad, más que los ciclos de carga-descarga. En palabras de los investigadores, para consumidores que usan su vehículo eléctrico para el día a día, el tiempo se vuelve la causa predominante de envejecimiento sobre los ciclos. Es decir, no hace falta tener miedo de usar la batería. No es que cuantos más kilómetros hagas, vayas a destrozarla necesariamente. Usarla está bien, de hecho, mantenerla siempre al 100% parada puede dañarla más que darle un uso moderado y regular. Veamos ahora el efecto del uso real. Hay un giro interesante a esta historia. La forma en que usamos el coche puede influir en la velocidad de degradación y no siempre de manera intuitiva. Por ejemplo, muchas personas piensan que acelerar fuerte o conducir de forma dinámica va a freír antes la batería. Al fin y al cabo, a mayor demanda de potencia, más estrés eléctrico, ¿no? Pues bien, los científicos de Stanford se llevaron una sorpresa mayúscula al investigar distintos perfiles de uso. Descubrieron que las aceleraciones bruscas y cortas típicas del tráfico real no dañan la batería más rápido e incluso correlacionan con una degradación más lenta en sus experimentos. Contra el sentido común tradicional, pegar algún que otro pisotón al pedal no aceleró el envejecimiento, si acaso lo ralentizó ligeramente. ¿Por qué podría ser esto? Una hipótesis es que esas aceleraciones van seguidas de frenadas regenerativas y periodos de reposo, por ejemplo, parar en un semáforo o estacionar un rato. Y esos descansos permiten a la batería recuperarse electroquímicamente, mitigando parte del estrés. En las pruebas de laboratorio típicas se suele drenar y cargar la batería a ritmo constante, sin pausas, lo cual resulta ser una simulación peor para la vida de la batería que la realidad de arranca-para de la conducción urbana. En resumen, el uso dinámico real, acelerar, frenar, viajes cortos intercalados con descansos, puede alargar la vida de la batería hasta un 30-40% más de lo que predicen los test uniformes de laboratorio. Es un caso curioso donde la supuesta dureza del mundo real en realidad beneficia al dispositivo. Parece casi una ironía. Un coche eléctrico que se mueve mucho y enfrenta tráfico puede desgastar menos su batería que uno que simplemente hiciera ciclos completos idénticos uno tras otro en condiciones ideales de laboratorio. Desde luego, esto no significa que debamos conducir agresivamente para cuidar la batería, pero desmonta la noción de que un eléctrico es frágil ante un uso normal e incluso alegre. Usarlo con normalidad no solo no es perjudicial, sino que es deseable. De hecho, Geotab concluye algo importante para los gestores de flotas. No dudes en maximizar el uso de tus vehículos eléctricos. Un uso elevado del vehículo no impacta negativamente en la vida de la batería. Vamos, que tener el coche cogiendo polvo por miedo a desgastar la batería es contraproducente. Las baterías están para usarse. Vamos ahora con los factores que afectan a la degradación y cómo controlarlos. Entonces, si el uso normal no es un problema, ¿qué factores sí afectan significativamente a la degradación? Los estudios técnicos y la experiencia han identificado varios factores clave a tener en cuenta. La temperatura. El calor excesivo es el enemigo número uno de las baterías. Las celdas de ion litio funcionan mejor en un rango moderado de temperatura. Cuando se exponen a mucho calor de forma prolongada, por ejemplo, en clima tórrido o conducción con batería recalentada, las reacciones químicas indeseadas se aceleran y la capacidad se pierde más rápido. También el frío extremo tiene sus efectos, principalmente aumenta la resistencia interna y puede causar depósitos de litio metálico si se carga estando demasiado fría, aunque en general el calor acelera la degradación permanente más que el frío. Por eso, casi todos los coches eléctricos actuales incluyen sistemas de gestión térmica de la batería, ya sea refrigeración líquida activa, bombas de calor, ventilación forzada, etc. Un buen sistema térmico mantiene las celdas dentro de un rango saludable y marca diferencias. Un ejemplo ilustrativo: el Nissan Leaf de primera generación no tenía refrigeración líquida en su batería. Dependiendo del entorno,
podía calentarse bastante. Datos de Geotab muestran que un Leaf de 2015 con refrigeración pasiva sufrió alrededor de 4,2% de degradación anual, mientras que un Tesla Model S de 2015, que sí lleva refrigeración líquida, tuvo cerca del 2,3% de degradación anual, casi el doble de desgaste en el Nissan Leaf versus el Tesla, pese a tener la mitad de la edad. La única gran diferencia ahí era la gestión térmica, así que si vives en un clima muy cálido, conviene elegir un modelo con buen sistema de enfriamiento de batería y tratar de aparcar a la sombra o en un garaje cuando sea posible. Y al contrario, en invierno los coches eléctricos calientan la batería si está demasiado fría antes de cargar, para evitar daños. Las temperaturas extremas, tanto altas como bajas, son perjudiciales a largo plazo, de modo que mantener la batería templada siempre que se pueda es una receta para una vida más larga. Otro de los factores que afectan en la vida de batería son los niveles de carga extremos. Las baterías de iones de litio no llevan bien estar 100% cargadas durante mucho tiempo, ni tampoco vaciadas al 0% absoluto. Los niveles de voltaje muy altos, cuando la batería está llena, estresan el material del cátodo y favorecen la degradación del electrolito, y los niveles muy bajos pueden provocar desequilibrios y más estrés en el ánodo. Lo ideal es operar la batería en la zona media de carga. De hecho, un consejo habitual es mantener la carga entre el 20 y el 80% para el día a día. Muchos coches permiten configurar un tope de carga, por ejemplo, cargar solo hasta el 80 o 90%, salvo cuando necesites la autonomía completa para un viaje. Con eso evitas tener la batería saturada todo el tiempo. ¿Significa esto que nunca debas cargar al 100%? Pues no, claro que puedes hacerlo cuando lo necesites. Por ejemplo, antes de un viaje largo. Simplemente no es óptimo dejar el coche constantemente al 100% parado si no hace falta. Un detalle, los fabricantes ya se cubren un poco sobre este tema y suele haber un pequeño buffer de protección, es decir, cuando tu coche marca el 100%, en realidad la batería está un poquito por debajo de ese lleno físico total, y cuando marca el 0% todavía queda algo de energía de reserva para no bajar de cierto umbral. Aún así, es buena práctica no abusar de estos extremos. En cuanto a carga rápida versus carga lenta, este es otro factor muy comentado. La carga rápida de corriente continua mete mucha corriente en poco tiempo, lo que calienta la batería y estresa las celdas más que una carga lenta de corriente alterna, en una casa o lugares públicos convencionales. Por tanto, es cierto que abusar de la carga rápida puede acelerar la degradación. Un estudio encontró que especialmente en climas cálidos, quienes usan frecuentemente cargadores rápidos ven una pérdida de capacidad algo mayor con el tiempo. Pero aquí de nuevo la palabra clave es abusar. Usar la carga rápida de vez en cuando lo necesitas en un viaje o emergencia, no va a destrozar tu batería. Están diseñadas para soportarlo. Es la frecuencia la que marca la diferencia. Muchos fabricantes recomiendan limitar la carga rápida a, por ejemplo, no hacerlo todos los días si puedes cargar lento normalmente. En resumen, carga lenta siempre que sea práctico y reserva las cargas ultra rápidas para cuando realmente hagan falta. Tu batería te lo agradecerá con unos cuantos años más extra de vida saludable. Otro de los factores clave es la profundidad de descarga y uso diario. Ligado a los dos puntos anteriores, la profundidad de los ciclos influye. Hacer habitualmente ciclos más profundos, bajar la batería de 100% a 0, desgasta más que hacer ciclos poco profundos, por ejemplo, de 80 a 30 y vuelta a la 80. En la práctica, si tu rutina diaria consume solo una parte de la batería, esa batería recorrerá muchos más kilómetros totales antes de agotarse porque está gastando sus ciclos más lentamente. Esto explica también por qué una batería de mayor capacidad suele durar más en buen estado. No es solo porque tenga más kilovatios hora de inicio, sino porque cada ciclo recorre más kilómetros, por lo que para un mismo kilometraje total ha hecho menos ciclos equivalentes. Por eso los estudios suelen mostrar que los kilómetros recorridos por sí solos no son el mejor predictor del deterioro. Influyen sí, pero combinados con la profundidad de descarga. De hecho, el análisis que comentamos antes de P3 señalaba que tras los primeros 30.000 kilómetros, la degradación adicional por cada kilómetro extra es muy baja, casi plana por bastante tiempo.
Así que un coche con 100.000 kilómetros, bien cuidados, puede tener una batería en estado similar a otro con 50.000 kilómetros, pero que haya pasado más penalidades, por temperatura, cargas al 100%, etc. En otras palabras, no le tengamos miedo al cuentakilómetros, mientras la batería haya sido tratada con cuidado. ¿Y cómo afecta la química de la batería? Pues no todas las baterías son idénticas. Hay distintas químicas de ion litio utilizadas en los coches. Las más comunes en coches occidentales han sido de tipo NMC, níquel manganeso cobalto, o NCA, níquel cobalto aluminio, que priorizan alta densidad de energía. Otras, como las LFP, litio ferrofosfato, están ganando popularidad porque tienen una durabilidad excepcional, mucho más ciclos de vida, y mayor estabilidad térmica a cambio de algo menos de densidad energética, es decir, menos autonomía por kilogramo simplificando. ¿Influye la química en la degradación? Pues sí, bastante. Las baterías LFP, por ejemplo, suelen tolerar mejor las cargas al 100% y pueden aguantar más ciclos antes de degradarse notablemente. Por lo que en algunos modelos, por ejemplo versiones Standard Range de Tesla fabricadas en China con batería LFP, recomiendan cargar al 100% con más frecuencia sin problema. En cambio, baterías NMC o NCA típicas se benefician de ese cuidado del 80-90% para maximizar su vida. Lo importante es que los fabricantes escogen la química y el diseño pensando en la vida útil deseada. No es casualidad que casi todos apunten a esos famosos 8 años o 160.000 kilómetros de garantía. Diseñan las baterías, su gestión electrónica y sus márgenes de uso para lograrlo. Y como hemos visto, los datos dicen que lo están consiguiendo o incluso superando. Y por último, relacionado con lo anterior, el sistema de gestión de la batería, o también llamado BMS por sus siglas en inglés, y el software del vehículo juegan un papel crucial. El BMS es como el cerebro que monitorea cada celda, equilibra las cargas, controla temperaturas, decide cuándo limitar potencia, si algo se sale del rango, etc. Un buen BMS evita situaciones que dañen la batería y prolonga su vida útil. Además, algunas marcas lanzan actualizaciones de software que mejoran la eficiencia de carga o ajustan límites para cuidar aún más la batería con el tiempo. En términos prácticos, tu coche eléctrico tiene incorporado un cuidador invisible que está constantemente trabajando para que la batería sufra lo mínimo día tras día. Esto es algo que un simple dispositivo como un smartphone, que cargamos hasta el 100% y dejamos que se caliente a menudo, no tiene tan sofisticado. Así que parte de la gran longevidad de las baterías de los coches se debe a que están mimadas electrónicamente por su BMS y sistemas de refrigeración. Habiendo cubierto estos factores, podemos ver que la degradación de la batería es un fenómeno complejo pero controlable. No es una lotería misteriosa, responde a causas identificables y mitigables. Y los fabricantes saben de estas variables, por lo que construyen márgenes de seguridad. Por ejemplo, hemos mencionado los buffers de carga, la refrigeración activa, etc., que existen precisamente para evitar que el usuario promedio sin conocimientos técnicos degrade la batería inadvertidamente. Es como un coche con control de estabilidad, te pone difícil hacer algo que pueda terminar mal. Aquí el coche te pone difícil o innecesario cargar mal la batería o sobrecalentarla. Percepción versus realidad. Vamos a desmontar algunos mitos. Con la información técnica y los datos empíricos sobre la mesa, es hora de contrastar la percepción popular con la realidad. Existe el mito de que un coche eléctrico, tras unos años, verá su autonomía tan mermada que será impracticable. Pero lo que realmente ocurre en la mayoría de casos es muy distinto. En cuanto a la vida útil esperada, muchos expertos estimaban ya hace unos años que las baterías durarían más de 10 años, y los datos recientes elevan aún más esas expectativas. Hoy podemos decir que una batería bien cuidada probablemente durará entre 15 y 20 años, manteniendo todavía una capacidad aceptable. En contraste, ¿cuántos propietarios mantienen su coche durante 20 años? La mayoría de la gente cambia de vehículo antes, ya sea por deseo de renovar, obsolescencia tecnológica o simplemente porque otros componentes del coche sufren desgaste, motores, transmisión, suspensiones, etc. En un coche de combustión tradicional, pocos esperan que el motor dure más de 300.000 kilómetros sin averías serias. Sin embargo, ahora vemos que las baterías de los vehículos eléctricos pueden superar esa cifra manteniendo el 80% de su capacidad. Esto es un cambio de paradigma, es decir, la batería no tiene por qué ser el limitante de la vida del coche.
De hecho, es muy posible que un eléctrico termine el desguace por cualquier otro motivo, accidente, desgaste de chasis, actualizar a un modelo superior antes de que la batería muera de vejez. Otra diferencia crucial es entender que la batería no falla de golpe, salvo defecto o daño de fabricación. Pierde capacidad gradualmente. ¿Qué significa eso en la práctica? Que incluso después de, pongamos, 8 o 10 años, quizás tu coche ya no tenga 400 kilómetros de autonomía, sino 320 kilómetros porque está al 80% de su capacidad. Pero esos 320 kilómetros siguen siendo plenamente útiles para la mayoría de usos diarios. No es que el coche deje de funcionar, ni mucho menos. Es más, un vehículo eléctrico con solo el 70% de capacidad restante puede seguir siendo funcional para ciudad o trayectos medios. Y llegando el día, podría destinarse a otros fines. Por ejemplo, hay empresas que reutilizan baterías degradadas al 70-80% para almacenamiento estacionario en solares o hogares porque aún le queda mucha energía utilizable. Así que el temor de me quedo tirado con un coche inútil está fuera de lugar. El deterioro es lento y predecible, no un precipicio súbito. Los estudios confirman que durante el periodo de garantía, unos 8 años, rara vez se baja del 70%. Y para cuando eso ocurra, hablamos de quizás más de una década de uso, es como si después de 10-15 años con tu teléfono móvil, este retuviera aún el 70% de su batería original. Seguramente a esas alturas ya habrías cambiado de teléfono mucho antes. En cuanto a experiencias del mundo real, ya podemos observar en el mundo real muchos ejemplos de coches eléctricos con años y kilómetros a cuestas funcionando perfectamente. Tesla's Model S del año 2012, los más veteranos, reportan frecuentemente sobre el 85-90% de capacidad después de 10 o 12 años de uso moderado. Los Nissan Leaf de primera hornada, pese a sus problemas de degradación más acentuada, suelen tener al menos el 70% tras una década, y recordemos, eran de lo peor en este aspecto. Modelos más nuevos, con mejor gestión térmica, lo están haciendo mucho mejor, y como vimos antes, un coche bien diseñado como un Hyundai Kona o un Tesla Model 3 de apenas unos años pierde marginalmente unos puntos porcentuales y nada más en sus primeros 100.000 kilómetros. Esto debería tranquilizar incluso al más escéptico. Lo normal es que la autonomía de tu eléctrico apenas sufra variación apreciable en, digamos, los primeros 5 años. Más allá de eso, la degradación acumulada puede notarse algo, pero raramente comprometerá la usabilidad normal del vehículo en un horizonte de 10 años. Y por último, en cuanto a los mitos, existen mitos originados en casos particulares. Muchos temores vienen de historias o casos aislados que hicieron mucho ruido. Por ejemplo, es cierto que hubo casos de baterías que quedaron inutilizadas prematuramente, pero casi siempre se debió a circunstancias excepcionales, un defecto de fabricación que desembocó en sustitución gratuita por parte del fabricante, un uso extremadamente severo fuera de especificaciones o vehículos de primera generación con tecnologías inmaduras. Es un poco como juzgar la fiabilidad de todos los coches de combustión porque mi primo tuvo uno al que salió mal. La tecnología evoluciona y los problemas iniciales se resuelven. Hoy, con la tercera o cuarta generación de coches eléctricos en el mercado, las baterías han demostrado ser muy fiables. En la comparativa final, la percepción general, batería efímera, riesgo inminente, se demuestra falsa frente a la realidad. Las baterías disfrutan de una longevidad que supera con creces las expectativas iniciales de muchos usuarios y expertos. Tanto la comunidad científica como la industria han acumulado evidencias suficientes para afirmar que, tratada adecuadamente, la batería no debería ser un obstáculo ni un miedo determinante a la hora de comprar un coche eléctrico. En conclusión, ¿hay motivos fundados de preocupación? Después de este recorrido lógico y basado en datos, podemos regresar a la pregunta inicial. ¿Debería preocuparme la degradación de batería en un coche eléctrico? La respuesta, a la luz de todo lo expuesto, es no, o al menos no en exceso. O matizando, solo deberías preocuparte en la misma medida en que te preocupa el desgaste de cualquier otro componente de un vehículo, ni más ni menos. Claro que las baterías se degradan, no son eternas, pero lo hacen lentamente y bajo control.
Los datos técnicos y estudios empíricos recientes desmontan el mito de la batería de corta vida. La gran mayoría de los usuarios disfrutarán de años y años de servicio de su coche eléctrico antes de experimentar una reducción significativa de autonomía. Y llegados a ese punto, probablemente estarás listo para cambiar de coche por razones ajenas a la batería. Por supuesto, no preocuparse en exceso no significa despreocuparse por completo. Hay buenas prácticas que hemos mencionado: evitar temperaturas extremas, no abusar de cargas al 100% ni de cargas ultra rápidas diarias, etc., que ayudan a maximizar la vida útil. Cuidar la batería con sentido común es recomendable, igual que cuidas el motor de un coche tradicional haciendo sus mantenimientos. Pero más allá de esas preocupaciones razonables, no hace falta vivir con miedo. No tienes que preocuparte cada mañana: ¿perderé mucha batería hoy? Del mismo modo que no te preguntas ¿se gastará mucho el motor hoy? Simplemente usas el coche. En última instancia, los temores sobre la degradación de la batería han resultado ser en gran medida infundados o exagerados. La evidencia disponible sugiere que desde un punto de vista técnico y práctico, la batería de un coche eléctrico moderno es un componente fiable y duradero. No es el obstáculo sombrío que algunos pintaban. De hecho, podríamos decir que la espalda de Damocles que supuestamente pendía sobre los propietarios de vehículos eléctricos se ha revelado más bien como un pequeño alfiler. Ahí está, sabemos que con el tiempo pinchará un poco la capacidad, pero difícilmente arruinará la experiencia. Así que, si esa era tu gran duda para dar el salto al coche eléctrico, puedes estar bastante tranquilo. Con las tecnologías actuales, la degradación de la batería no debería quitarte el sueño. En lugar de preocuparnos por si la batería aguantará, quizás deberíamos empezar a preocuparnos más por disfrutar de las ventajas de la electromovilidad y dejar que los mitos caducos descansen donde corresponde, en el pasado, desmontados por la lógica y por los datos sólidos. ¿Merece la pena preocuparse por la degradación de la batería? Los hechos nos dicen que en general no. La batería cumplirá con creces su cometido y probablemente te durará mucho más de lo que necesitas. Al final del día, esa es la respuesta racional que derriba el miedo. Los números hablan y hablan a favor de la fiabilidad de las baterías. Mito de la degradación catastrófica, mito desmontado. Disfruta tu coche eléctrico, que su batería te va a acompañar fielmente muchos años y muchos kilómetros.